¿Sí se escucha bien? Sí. Okay. Hice unas notas aquí de tu libro, Noé. Lo primero que me llamó la atención fue precisamente las protagonistas, estas madres que son tu principal fuente, ¿no? Con las que te alimentas para estas 15 crónicas, ¿no? Son madres que han tomado palas, picos y vigas para buscar a sus hijos, a sus esposos o hermanos, madres que están investigando por su propia cuenta, que reciben lecciones de antropólogos forenses, que sortean sus propias depresiones, que se reúnen con otras personas, la mayoría de las veces mujeres, que han sufrido lo mismo que ellas, madres que aún tienen esperanza de encontrar a su familiar o bien lo que queda de ellas, madres que incluso han sido amenazadas de muerte y sin embargo persisten. Sobre todo son mujeres que, a diferencia de muchas personas que han estado frente a un hecho violento y estos dicen que todo sucedió muy pronto, ¿no? Que no supieron qué pasó, para estas mujeres sigue ocurriendo todo, ¿no? Son los secuestros, los plagios, las muertes, los levantones, las últimas palabras de las víctimas antes de irse a trabajar o la llamada que tuvieron. Para ellos aún persiste como una larga cámara lenta, ¿no? Sigue ocurriendo todo lo que les pasó en su memoria, a pesar de todo, como si hubiera sucedido ayer, ¿no? Y parece que seguirá ocurriendo porque pues, no hay justicia, ¿no? En todos estos casos. Sobre los desaparecidos de estas mujeres, Noé Zabaleta construye 15 capítulos, son 15 crónicas breves, son 180 páginas, que sin embargo uno debe de detenerse y muchas veces como hacer un largo respiro por lo brutal de los testimonios, porque no solo son los hechos violentos que narran, estos hechos también ahondan en la impunidad por la complicidad de las autoridades, por la misma burocracia gubernamental que promete justicia y no cumple, no importa de qué partido sean. Uno muchas veces se pregunta cuando está leyendo los capítulos, pues, ¿qué país es este? ¿En qué momento dejamos que ocurriera toda esta brutalidad, ¿no? Eso es lo primero que advierto en el libro, ¿no? De esta maldad, la crónica, esas 15 crónicas se detienen, esta maldad que flota en el ambiente, ¿no? Que nos hemos acostumbrado y que respiramos con cierta indiferencia. Para muchos mexicanos, los secuestros, desaparecidos, matanzas o cadáveres en vías públicas, pues simplemente ha significado voltear la mirada a otra parte. Es el inconveniente de a veces de cruzar a la otra acera porque está un cuerpo tendido, ¿no? En el suelo. Es un libro de historias de personas que jurídicamente no están muertas y en teoría tampoco están vivas, nos dice Noé Zabaleta en el libro. Constantemente se habla en el libro de las buscadoras de la descomposición del tejido social y el autor nos cita un dato duro. Hay más de 2.400 desaparecidos en una década, solo en Veracruz, que es donde están estos casos, de 2012 a 2022. Hay miedo, incertidumbre, mucha desconfianza en las autoridades. Se citan nombres de cárteles de la droga, cabecillas del crimen organizado, nombres de gobernadores, de fiscales, de alcaldes y presidentes del país, es decir, pues los nombres de los responsables de esta descomposición social, que ante el río revuelto que es este país, donde está la politiquería, la militarización, las enormes obras públicas sin licitación de contratos, división del país, fake news, la pandemia, el fracaso del sistema de salud y el sistema educativo, pues este largo etcétera, pues se dejan pasar los días y se dejan pasar estos temas que son importantísimos, ¿no? Y es aquí donde también quiero resaltar que la importancia que tiene tu libro, Noé,
porque pone sobre la mesa uno de los temas que son importantísimos y que los medios no deben de dejar de lado, ¿no? Simplemente hay que estar insistiendo porque se debe dar justicia, ¿no? Las autoridades están obligadas a hacerlo a quien lo necesite, a apresar a los culpables de tantas desapariciones, de tantos homicidios, darnos la seguridad, ¿no? Pues están los nombres, se tiene la tecnología, pero parece que falta mucha voluntad, ¿no? El libro de los buscadores subraya pues el tema que no deben de soltar los medios de comunicación porque representa para los deudos, para estas madres buscadoras, quizá la última esperanza de presión, ¿no? para lograr justicia para sus casos. Por último, quiero señalar dos pequeñas discrepancias que tengo con el maestro Ricardo Ravelo, que es quien hace el prólogo de este libro. El maestro Ravelo llama coloquialmente a las tierras de Veracruz y Jalisco, donde sucedieron los plagios y desapariciones que narra Noé en este libro, llama el maestro Ravelo tierra de nadie. Sin embargo, es claro que esa tierra la ha dejado el gobierno en manos del crimen organizado, así que sí tienen dueño. Y estos criminales cobran por cruzarla, matan si lo quieren y viven de ahí de forma impune, ¿no? La segunda discrepancia o pequeña discrepancia que tuve con el maestro Ravelo al leer el prólogo del libro es que escribió que el autor, lo cito directamente, dice, pisó los territorios tomados por la mafia y salió ileso de ese mundo sórdido. Sin embargo, yo difiero y quizá pues ahí me vas a corregir ahorita, porque nadie que cruce esos caminos de acompañar, de volver a escuchar las grabaciones en tu casa cuando hiciste las crónicas y ver las imágenes de toda esta gente que perdió poco o mucho, todas estas mujeres, y sobre todo ver que aún siguen impunes, pues nadie puede salir ileso de eso, ¿no? Esa parte anímica que te va a acompañar por mucho tiempo, ¿no? Todos los antiguos, a mí me gusta citar mucho a Homero en la Odisea, él nos dice que nadie baja al inframundo, al infierno, al más allá, y puede volver, al menos no puede volver y seguir siendo la misma persona, ¿no? Hay tanto dolor, tanta aflicción que se queda en la memoria, en la alma por mucho tiempo, ¿no? En uno de los capítulos tú dices, Noé, que la escuela de comunicación pues no te preparó para enfrentar unos hechos de este tipo, ¿no? Hablas de que la guerra contra el narco nadie la pidió y sin embargo llegó hasta nuestras colonias, prácticamente apenas al salir de nuestras casas. Y fuimos improvisando y tratando de entender todo esto que nos estaba sucediendo, ¿no? Tú hablas de Veracruz, pero bueno, acá en Baja California lo hemos visto, en todo el país, ¿no? En Tijuana, que fue en un tiempo el epicentro de todo esto. Y pues bueno, con tu libro parece que comprendes justamente la visión de todo esto que está pasando, ¿no? Pues gracias. Hola, muy buenas tardes. Agradezco los comentarios y el análisis que hace Omar, un colega y compañero de trinchera, nada más que él acá en la frontera norte, yo más ubicado en el Golfo de México o en el centro y occidente del país. Agradezco a la FIL de la Universidad Autónoma de Baja California que me invite y sobre todo a ustedes que decidieron perderle un ratito de su tiempo este sábado, un día complicado, fin de semana. Yo sé que muchos tenemos cosas que hacer, estamos pensando en otras cosas, entonces, bueno, el que estén ustedes aquí para escucharnos a Omar y a mí un rato, créanme que se les valora y se les reconoce bastantes. ¿Qué pretendo con las buscadoras? Y era algo que decía Omar y que más a ratito también contestaré las discrepancias, las cuales en algunas coincido, en otras tendremos asegúnes. Con las buscadoras trato de, todas las 15 crónicas que alude Omar, todos son hechos reales, tienen nombres y apellidos. Son madres que fueron víctimas de este Estado mexicano, que fueron víctimas del crimen organizado, porque sin preguntarles, sin decirles, les arrebataron a sus seres queridos. Y lamentablemente, cuando hablamos de una desaparición o desaparición forzada, muchas veces viene este estigma social, se lo llevaron por algo, se la llevaron por algo.
vendía drogas, se prostituía, era novia de un sicario, en qué problema gordo se metió, qué se comió, en la desaparición de un policía, qué parte del botín arrebató. Y a veces pasa que sea así, pero no siempre. Aquí en las buscadoras hay testimonio de carne y hueso de jovencitas con excelentes calificaciones cuyo único pecado fue abordar el taxi equivocado para ir a una clase de inglés en una universidad privada y no llegar a esa clase de inglés en las afueras de la ciudad. Y que cuando la madre, desesperada porque esta hija que está por titularse de contabilidad por promedio, tiene su celular apagado, no contesta los WhatsApp, corre a la fiscalía y en la fiscalía con la mano en la cintura, el encargado de la mesa de turno le dice, no, debe de andar por ahí escondida con el novio. ¿Se peleó usted con ella? No, mándale un mensajito y que regrese, al rato va a estar bien. Dígale que no la va a regañar y verá que vuelve pronto. Lo que el fiscal no sabía es que el novio, también en la desesperación y conociendo los valores y principios de su novia, había sacado a toda la clase de inglés para organizar brigadas y buscar a Geraldi por toda la capital del estado de Veracruz. Y también están los casos de jóvenes que al ver la situación precaria económica de una madre soltera, atienden falsas promesas de trabajo, que en el caso que narro aquí es de una promesa de manejar un carrito de hamburguesas y ganar 400 pesos por turno en un parque, y la falsa promesa de trabajo está pegada en una caseta telefónica. Pero también estas ofertas falsas ya pululan en internet y te citan en un parque y acuden jóvenes cuya única pretensión es tener trabajo. Y llegan ahí y en esta falsa promesa llegan comandos armados y los levantan y se los llevan. Y se los levantan y llevan con la única finalidad de hacer un adiestramiento forzado, porque el crimen organizado necesita sicarios, necesita quienes distribuyan drogas, necesitan quienes vayan a las secundarias y preparatorias disfrazados de estudiantes, entremezclándose entre la juventud, la futura juventud de este país, para ofrecer las primeras dosis de cristal, de ácidos, de marihuana, de cocaína, de la hoy llamada droga de moda Tusi, y que las primeras dosis a nuestros jóvenes van gratis, porque hay que volver, porque necesitamos mercado, hay que volverlos adictos, las siguientes ya tendrán un costo, y quien no pague, bueno, entonces ahí tengo de dos, o tengo una futura víctima, o tengo un posible integrante que ya se volvió adicto, que de ir en secundaria o en preparatoria cursando estudios de bien y buscando cómo ganarse el futuro, pues ya lo envenenaron las distintas células del crimen organizado y ahora el negocio sigue para arriba. Entonces, en las buscadoras son vencer este estigma y explicar un poquito cómo se da muchas veces la desaparición o desaparición forzada por un lado, y por el otro, que era lo que comentaba Omar, de esas señoras que dejaron las labores del hogar, que dejaron el mostrador de una farmacia, que dejaron su trabajo en gobierno y ahora buscan a sus hijos debajo de la tierra, en centros penitenciarios, en casas de seguridad, inclusive en hospitales con enfermos, en etapa terminal, o que los buscan incluso en manicomios. Pues son esas señoras que aprendieron a ser detectives, que no estudiaron ni antropología forense, que no estudiaron criminalística, que no llevan una carrera ni judicial y mucho menos policial, y que hoy son las que están haciendo el trabajo que el Estado no quiere hacer. Este es un reconocimiento implícito y explícito a estas miles de mujeres que hoy están buscando a 170,000, algunos dicen que son más, otros dicen que son menos, 170,000 personas en todo nuestro país. Aquí en estas crónicas, como bien apuntaba Omar, focalizo mucho los estados de Veracruz, poquito Jalisco, Michoacán, perdón, que son donde mis trabajos anteriormente en la revista Proceso, hoy en Milenio, me han permitido irme inmiscuyendo en estos testimonios que, como bien lo apuntaba Omar, son crudos, en muchos casos son crueles. Yo trato en el libro incluso de no volver un libro lacrimógeno. Creo que no hay nada peor que revictimizar a una madre que ya ha pasado por muchos sufrimientos, por la ausencia de un ser querido, por la estigmatización muchas veces de su círculo social cercano, por este desdén de las fiscalías, por este autismo gubernamental en sus 3 niveles de gobierno y en el color gubernamental que le quieran poner, rojo, azul, amarillo o guinda,
y que ellas están solas frente al Estado mexicano, solas frente a células criminales que hoy se ven amenazadas, y que sirva este libro de las buscadoras de ofrecer un pequeño homenaje o reconocimiento a esta tenacidad, a esta fuerza de voluntad, a esta rabia incluso de ir y manifestarse en la FGR, marchar por todo Paseo de la Reforma, plantar, bloquear carreteras en distintas vialidades del país, en Guanajuato, en Michoacán, en Guerrero, en Veracruz, supongo que aquí también lo han hecho en Tijuana en algún momento, y eso pretendo un poco con el libro las buscadoras. Muchas veces, bueno, aquí en la temática de lo que decía Omar, que son crónicas muy breves y que cómo las escogí si llevo casi una década cubriendo el tema de desapariciones, quise que aquel lector o a quien llegue el libro Las Buscadoras y que tenga la fortuna de no tener a ningún ser querido desaparecido, a ningún vecino, a ningún compañero de trabajo, a algún ex compañero de secundaria o preparatoria, porque hemos llegado a ese grado. Yo recuerdo que en el 2011 que cubrí mi primer caso de desapariciones, batallaba mucho para encontrar un testimonio. Hoy, lamentablemente, por mi carga de trabajo y por la agenda laboral, tengo que ir, no segregando, sino ir mandando no a la cola, porque se escucha feo, sino ir yendo caso por caso, y a veces les digo a algún colectivo, oye, aguánteme, yo ahorita no puedo ir a Tepic, déme chance un mes o 3 semanas, y a veces eso me pasa en Jalisco, y también incluso ocurre en mi estado, porque se multiplicaron las desapariciones. En el 2011 me costaba encontrar este tipo de testimonios, hoy lamentable abundan, y que a quien llegue a las manos este libro y que tenga esa fortuna de no tener a ningún conocido desaparecido, y mejor aún no tener un familiar desaparecido, sepa un poco el viacrucis que pasan estas madres, lo que pesa una ausencia en estas familias, en donde se acaba el 10 de mayo, en donde se acaba la Navidad, en donde se acaba la foto familiar del Año Nuevo, del 31 de diciembre, en donde la vida cambia, en donde algunas madres incluso a mí me han confesado, yo sé que probablemente mi hijo está muerto y hubiera preferido que cuando me lo desaparecieron me hubieran dicho dónde lo fueron a tirar para yo poder cerrar ese círculo de dolor y darle cristiana sepultura, y mi hijo vuelva a casa en la cripta familiar, no vuelva como se hubiera querido, ¿no? En vida, abrir la puerta, entrar por su propio pie a casa. Entonces este libro plantea diversos escenarios. Ahí hay capítulos que a mí los escogí justo por eso. Uno se llama porque muchas veces el ciudadano común y corriente que no tiene la desgracia de tener un ser querido ausente, piensa que, bueno, desaparecieron al hijo de la vecina o desaparecieron a la hija del supervisor escolar de donde estudia mi hijo en la secundaria. Y uno pensaría que cuando le desaparecen a alguien, vas, pones la denuncia, te toman tus datos generales, dejas pasar las 72 horas y te regresas a tu casa a llorar. Y no hay mentira más grande que eso. Son las madres, las hermanas, muchas veces también los padres, quienes encabezan esta búsqueda todos los días de la semana, quienes dedican sus vacaciones a focalizar ya las búsquedas, a hacer las diligencias, a presionar a las autoridades. Entonces, a partir de ahí fui escogiendo capítulos. Hay un capítulo que a veces la gente no me cree o se asombra, que se llama La pasarela de la ignominia. Está situado en Tacámbaro, Michoacán, de los pocos estados donde he podido entrar a un centro penitenciario en mi calidad de periodista. Y las madres, obviamente acompañadas de Ejército Mexicano y de Fiscalía, encaran a los, encarar se escucha feo, se presentan ante los reos, los sentenciados de esta cárcel, violadores, jefes de plaza, asesinos, traficantes de arma, vendedores de droga, condenados por narcotráfico, y ya no buscando culpables, así como yo ahorita les muestro este libro a la cara y como nos estamos viendo de frente a frente, obviamente mucho más cerca, pues le dicen al violador y al jefe de plaza, mira, esta es la ficha de búsqueda de mi hijo, o esta es la ficha de búsqueda de mi hija. ¿Lo has visto? Yo ya no ando buscando culpables, quiero dar con él. A mí creo que esa ha sido de las escenas que más me han impactado en mis 22, 23 años como periodista, que una madre con tal de dar con el paradero de su hijo o su hija, vence ese miedo
de presentarse ante un reo, ante un condenado por secuestro, por homicidio, por feminicidio, a un jefe de plaza que sabe que pudo incluso estar involucrado o inmiscuido en la desaparición de su hija, de su ser querido, y tener esa tenacidad, fuerza de voluntad, aguantarse si tú quieres la rabia o el coraje que se les pudiera tener, porque uno es ser humano, no es de palo, y tener esa nobleza o ese enorme corazón de, bueno, aquí vamos a platicar amigablemente porque lo que quiero es dar con mi ser querido. Ese es un capítulo ahí que les pudiera comentar. Está el otro que en algunas ocasiones me ha llevado mis chiflidos, pero bueno, no importa. Yo sé que los tres gobiernos, que los últimos 3 sexenios que nos han pasado de Felipe Calderón a López Obrador, sin olvidar a Peña Nieto, nos han quedado mal. Y uno de esos capítulos que por eso decido abrir el libro con ese capítulo es una crónica que se llama A la mamá del Chapo sí, a nosotras no, y que es una manifestación de más de 100 madres desaparecidos en el batallón militar, esperando a que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, las atienda. No las atiende. Las madres desaparecidos fueron desalojados con elementos del Estado Mayor Presidencial y con mujeres militares vestidas de civil y con elementos de ayudantía de gobierno del Estado. Y pues ahí, a mi gusto, a mi parecer, fue cuando se vino abajo aquella frase coloquial de abrazos no balazos, una política de gobierno que a todas luces fracasó, como también fracasó la de Peña Nieto, como también, ¿qué podemos decir de Felipe Calderón, que inició esta guerra fatídica contra el narco con los resultados ya por todos conocidos y que obedece mucho al clamor de las madres ahí eran 100 madres reclamándole al presidente, pero que de alguna manera pudiera representar el clamor, el sentir y el desencanto de miles de madres en nuestro país que sembraron sus esperanzas en ese sexenio que hoy ya se nos va, y que esta ruptura de luna de miel, porque tú lo recordarás, Omar, si en alguien apoyó su campaña a la presidencia fue en los colectivos, fue en los activistas colectivos desaparecidos, no de Veracruz, sino de todo el país, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Jalisco, Baja California, y que ahí se dio esta ruptura, si no mal recuerdo, fue en el 2014, no, perdón, 2010, fue la pandemia, el segundo año de la pandemia, 2021, perdón, 2021 ya me estaba yendo muy atrás, y fue esta ruptura. Con ese capítulo arranco las buscadoras, y de ahí vienen otros testimonios, cómo es buscar a un hijo en una fosa clandestina, cómo es buscarlo en un centro penitenciario, cómo es ahora la etapa de visibilización. Estas madres activistas a veces ya perdieron el miedo, y es tanto el amor a sus hijos que ahora tratan de evitar a todas luces que esto se reproduzca en nuestra sociedad. Llevan años buscando a sus hijos, 5, 7, saben que la esperanza de encontrarlos con vida es más que mínima, y ahora aprovechan sus tiempos de búsqueda para concientizar en primarias, en secundarias, sobre los peligros del crimen organizado, los peligros de caer en halcón, en ser sicario, en ser seducidos por los cárteles de la droga, y se la pasan visitando en cada municipio al que acuden, primarias y secundarias, para visibilizar lo que es tener un desaparecido dentro del seno familiar. Es un capítulo convertido en crónica que se llama Adopta un desaparecido, y habla también de la importancia de las redes sociales, como uno como ciudadano, si compartimos memes, si compartimos al gatito que se cae de la azotea, si compartimos al perro simpático que anda en la patineta, nada nos cuesta compartir la ficha de búsqueda de una jovencita o un joven menor de edad que acaba de ser levantado por el crimen organizado. A veces el hacerlo viral en un par de horas espanta lo que no ha logrado hacer el Estado, lo que no ha logrado hacer la Guardia Nacional. Sí lo hacen las redes sociales, de espantar al crimen organizado y decir, si seguimos con el levantón de este chavo, de esta jovencita, nosotros mismos vamos a calentar la plaza. Entonces, bueno, en algún callejón oscuro, en las afueras de la ciudad, te lo regresamos con vida, y olvídate, ¿no? Regresa el muchacho con vida, y el crimen organizado podrá seguir con sus actividades, y alguien vuelve con vida, con el susto de su vida, con el susto de todo su ser, pero regresa con vida a casa. Entonces, cada crónica va llevando por un hilo conductor distinto. Todos son lamentablemente casos reales, son testimonios basados en carpetas de investigación, en entrevistas con madres, en acompañamientos a centros penitenciarios, a fosas clandestinas,
a las academias de policía, lamentablemente, porque ahora también buscamos desaparecidos dentro de las cárceles de nuestro país, una cosa absurda, que quien nos tenga que cuidar, pues ahora resulta que también son víctimas de la desaparición de personas. Este podría ser un repaso ahí inicial que haría sobre las buscadoras y que ahorita seguiríamos comentando con Omar y por supuesto con ustedes. Y contestando lo que me decías de Ricardo Ravelo, bueno, estoy ileso porque estoy aquí, estoy platicando con ustedes. Obviamente el daño emocional, el daño psicológico, pues ahí está, ¿no? Creo que no hay periodista que no haya cubierto temas de crimen organizado que no quede dañado, que no quede un poco loco. Algunos quedan con ansiedad, otros con depresión, algunos con esquizofrenia. Algunos tenemos que controlar nuestros miedos con alcohol o en soledad o haciendo otras cosas. A mí las buscadoras o el infierno de Duarte o Impunemex me han dejado varias pesadillas, me han dejado varios momentos de zozobra. Estas ojeras y patas de gallos son causas más de insomnio que de algunos desvelos de una vida bohemia que tal vez ya no llevo, la llevé en algún momento, pero ya no. Eso sí, sí hay un daño, pero el daño físico por ahora no llega y estamos tranquilos con eso. Y en el otro tema, ¿cuál era el otro tema que decías de Ricardo que me comentabas? Ah, sí, era una forma metafórica de decir que ciertos estados hoy son tierra de nadie o que son regiones anárquicas. Y sí, hay coincido completamente contigo, porque todos los estados hoy tienen dueños, hay gobiernos paralelos. Está claro el caso de Jalisco. Hay un gobierno del MC y anteriormente había uno del PAN, pero pues quien manda vive en Autlán de Navarro, ¿no? Y aunque está enfermo y se anda muriendo, pues allá no se mueve un dedo sin que la gente de Nemesio Ceguero autorice o denegue alguna situación. Lo mismo ocurre en Sinaloa. Gobierno hoy Morena, y antes gobernaba otro, el PRI, si no mal recuerdo, pero pues todo se decide allá en la zona serrana de Badiraguato, no es la capital mundial, no es la capital del narcotráfico en Sinaloa, es la capital mundial del narcotráfico. Entonces, a lo mejor ahí Ravelo, el maestro Ravelo, una persona que yo admiro mucho y que fue mi maestro algún tiempo, a lo mejor lo quiso jugar de manera poética, ¿no? Pero creo que eso lo tenemos muy claro. En cada región de nuestro país hay una organización criminal que manda, que tiene en la nómina sus policías municipales, que tiene en la nómina alcalde, algunos, no todos, que tienen en la nómina algunos alcaldes, algunos regidores, algunos comandantes de la policía, algunos ministeriales, abogados, empresarios, periodistas, ¿por qué no? También ha pasado que algunos colegas han caído envenenados por este flagelo que parece no tener fin, ¿no? En eso sí yo estoy completamente de acuerdo contigo, Mar. No sé si tuvieras alguna pregunta respecto al libro, respecto a mi trabajo, o empezamos a platicar con el público, como tú me digas. De cómo habías seleccionado las crónicas, me intrigaba esa parte. Y esta parte también, que yo hace 10 años publiqué un libro aquí en la ciudad, bueno, en todo el país, se llama Viajes al Este de la Ciudad, y a mí de alguna forma me había abrumado también el tema, ¿no? Y me intrigaba qué es lo que había sucedido contigo después de terminar el libro, esa cruda, ¿no? Que viene porque estar frente al dolor y volverlo a escuchar, estarle dando formato a este rompecabezas, ¿no? Que es la crónica, al final de cuentas, pues quedas lastimado también, ¿no? Y hay que sortearlo de otra forma, ¿no? Esa parte me intrigaba también. Sí, yo creo que ahorita lo puedo platicar y tranquilamente, pero uno tiene que reconocerlo. Quienes cubrimos periodistas temas de desapariciones, de violencia, de homicidios, de gente que no merecía morir, nos llevamos un daño emocional fuerte, nos llevamos lágrimas. A mí me ha tocado, no lo quiero plasmar en el libro, un tema lacrimógeno, porque también es revictimizar a las madres, es mostrarlas débiles ante un Estado mexicano. Prefiero que saquen la rabia y el coraje que tienen y esa tenacidad. Yo ayer lo comentaba con unas colegas de aquí que también vinieron a presentar a la FIL. Yo a mí me sorprende cómo señoras de 50, 55 años que suben la montaña, hacen una especie de rappel,
porque alguien les mandó un mensaje que en la coordenada tal, en tal cordillera, entre la carretera 180 o entre la carretera que conduce hacia la Huasteca Potosina o Tamaulipeca, ahí hay un positivo. ¿Qué es un positivo? Es un predio abandonado o una zona ejidal o una carretera federal donde un cártel criminal fue a arrojar restos humanos o fue a arrojar cuerpos y alguien les avisa y ahí están las señoras. Si ellas no van primero, después no va a ir la fiscalía. La fiscalía no atiende lo que ellos dicen falsos llamados. Entonces son las señoras las que tienen que encontrar los restos óseos. Han aprendido incluso a hacer, no quiero que suene ofensivo o peyorativo, pero han aprendido a hacer sabuesa. Ellas al entrar a un terreno, me tocó sobre todo en Nabolato, en Sinaloa y en Apatzingán, en Michoacán, que ellas cuando entran a un predio, si ven reblandecida la tierra, si ven alteraciones topográficas que yo como periodista y que llevo 20 años en este negocio a veces no puedo detectar, y ellas ya lo saben, porque han tomado cursos de antropología forense, porque han tomado, porque la experiencia se los da, ¿no? Incluso hay algo que no lo había escuchado yo y ya después lo busqué, que es un instrumento, no sé si es nuevo, si ya se utilizaba antes, pero es esta vara. La varilla con químicos, La sí. varilla y luego leerla, ¿no? Y ver eso que... Sí, sí, ir a una fosa clandestina, a ver, para que a quienes están aquí no estén familiarizados con el tema, es ir a hacer una búsqueda. Normalmente siempre tienen que ir más de 50 madres para justificar ante la FGR la diligencia de hacer el acompañamiento, de cuidarlas, de que vaya elementos del ejército mexicano. Y bueno, ya van a estar esas señoras con palas, pico. Si es un terreno topográfico de piedras o de rocas, tienen que llevar manos de chango o retroexcavadoras, pero primero tienen que descartar o hablar de la idea que haya restos humanos. Llevan varillas, son unas varillas como de 3, 4 metros que incluso las ocupan hasta como bastón, porque muchas señoras ya pasan las 4 o 5 décadas, le echan un químico, que el químico reacciona y potencializa los olores para saber si hay, no restos humanos, sino si hay restos de algún mamífero. Entonces ya, bueno, cuando despide estos olores fétidos, los potencializa, ¿no? Es como cuando, no sé, si iba a oler un mínimo 10 veces debe de potencializar el olor, como cuando te rocías de perfume porque estuviste sudando todo el día jugando fútbol, creo que algo parecido debe ser. Pues hay que escarbar. Y una vez que escarbas, estas señoras, que les digo que ya tomaron cursos de antropología, saben distinguir si es el hueso de un perro, si es el hueso de una vaca, de alguna otro tipo de fauna nociva, o es un resto humano, y que cuando es resto humano, a mí me asombra, porque ellas ya saben si se trata de un dedo, de un fémur, de algún hueso, de alguna costilla, o si simplemente es un fragmento óseo que habrá que llevar a periciales y al paso de los meses saber si se trata de un ser humano o no y hacer el match correspondiente, ¿no? Creo que es un trabajo por demás meticuloso. Ese lo ilustro demasiado, creo que es uno de los últimos capítulos que se llama Un cuerpo con 3 fémur, que también habla de los desaseos de la fiscalía. Muchas veces el Estado mexicano siente la presión de una madre, de un desaparecido, de algo que se hizo muy mediático. Te iba a preguntar eso, no sé si puedas explicar sí. Justamente este caso de que se hace aparentemente justicia a una de las mujeres, si le puedes explicar este caso, y que ella después qué piensa, ¿no? Claro. Al ver que los huesos los encuentran en otra parte y ella cree que realmente los que enterró no son de su hija, sino de otra persona, ¿no? Sí, ha habido casos muy mediáticos de algún desaparecido en el que la prensa puso toda su atención, Televisa, TV Azteca, algún medio internacional, los periódicos de la localidad, y muchas veces la fiscalía, para salir del paso, y una forma de silenciar a la madre de, mira, ya encontramos a tu hija, ya encontramos a tu hijo, le dan los restos óseos sin tener la certeza que le están entregando a esa señora los restos de su hija o los restos de su hijo. Aquí ejemplifico mucho el caso de Margarita, que su hija desaparece, iba a trabajar en la iniciativa privada, desaparece, 6 meses después empieza a hacer protestas, hace ruedas de prensa, le hablan de la fiscalía y le dicen, oye, pues ya encontramos a tu hija, lamentablemente, sí, es sin vida, apareció en un predio allá en la montaña, no sé qué, pero pues, no está completa. Pero bueno, aquí está y
y llévatela. A un familiar de un desaparecido, cuando ya le encuentran a su hijo o hija sin vida, si no está completo, el familiar tiene el derecho de decir, pues dame lo que tengas y me lo llevo. El caso de el ex deportista de taekwondo, Gerson Quevedo, a su familia, a su mamá, nada más le dieron 17 huesos y el cráneo. Se los dieron en un ataúd del tamaño de una caja de botas Caterpillar, para que más o menos ustedes puedan visualizar. Y es eso, ¿te lo llevas o no? Y si no te lo llevas, bueno, entonces aquí se va a quedar en la frialdad de un refrigerador forense, y pueden pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años. Puede haber cambio de administración, y en el cambio de administración los 17 huesos se perdieron, y hay que iniciar de cero, porque ha pasado. Bueno, regreso al caso de Margarita. Le dicen, aquí están los restos de tu hija, pero no está completo. Faltan 4 huesos, quién sabe dónde quedan, pero pues, ahí está. La señora Margarita se lleva los restos de su hija y empieza a tener sueños, y empieza a tener dudas, y empieza a tener pesadillas y zozobras, y se junta con las madres del colectivo María Herrera, que es un colectivo a nivel nacional. María Herrera, para que se imaginen qué tan podrido, qué tan fallido está el Estado. María Herrera no está buscando hijos, no está buscando 2, está buscando 4. Le levantaron a 4 hijos, 2 en Guerrero, 2 en la costa de Guerrero y 2 en Veracruz, en el norte, en la Huasteca. El pecado de los hijos de María Herrera es que todos vendían plata, se dedicaban a vender plata en localidades porque así sacaban mayor ganancia. Jamás imaginaron que serían víctimas de la avaricia de las células del crimen que empezaron con la extorsión y derecho de piso, y el hecho de vender plata en localidades o en congregaciones cuya utilidad es grande, pues saben que la cantidad de dinero de efectivo que andan jalando es bastante, ¿no? Entonces, bueno, esta señora Margarita pide el apoyo del colectivo María Herrera, logran conseguir las coordenadas donde fueron hallados los restos de su hija, porque ni eso la fiscalía le quiso entregar. O sea, la fiscalía le dijo, aquí está en la plancha del forense tu hija, tenla, llévatela y Diosito me las bendiga y ahí nos vemos. Regresa Margarita al punto, consigue las geocoordenadas, las coordenadas, el Google Maps hoy puede hacer maravillas, y llega Margarita donde supuestamente la fiscalía ya había peinado todo. ¿Y cuál es la sorpresa de Margarita y el colectivo? Que también hizo el trabajo la fiscalía, que ahí encontraron una bota de la hija de Margarita, encontraron su credencial de lector, ahí mismo en ese punto, en un simple peinado escarbado, y encontraron más restos óseos. Entonces va a la fiscalía y recoge los restos. Pues aquí están los restos que faltaban de Margarita. Pues usted disculpe, señora. Un año después, regresan los huesos y al hacer el armado sobra un fémur, entre otros restos óseos. Entonces, eso pasó en el 2021, finales del 2021. Han pasado más de 2 años y la fiscalía, Margarita ya sabe que su hija está muerta y quiere llevarse los restos para darle cristiana sepultura. Han pasado 2 años y la fiscalía no logra separar qué hueso pertenece a cada quien. O sea, cuáles son de Margarita, de la hija de Margarita, y cuáles son de otro fulano, fulana, hombre, mujer, de qué edad calculada, porque alega que los restos son muy similares, que no han tenido tiempo de hacer los matches correspondientes, y que este caso al que yo tuve acceso de primera mano no es el único en nuestro país, no es un hecho aislado. Hay cientos, ha pasado esto, no vamos lejos, ha pasado esto en Mexicali, ha pasado esto en Guerrero en diversas ocasiones, ha pasado en Michoacán, ha pasado en Jalisco, en donde por incompetencia, por inoperancia, yo he llegado a sospechar que lo hagan a propósito, de revolver así todos los huesos como pasó en los trailers estos de la muerte en Jalisco, para decir, a ver, señoras, a los colectivos, la probabilidad de encontrar a sus hijos con vida es casi nula, entonces mejor entierren todos en un solo lugar y hagan un memorial y vámonos todos a casa. Pareciera ser que ese mensaje te está mandando la fiscalía. Por eso ahora los gobiernos en diversos estados están apoyando incluso económicamente la construcción de memoriales para desaparecidos como una forma de limpiar conciencia. Si cupiera la palabra, que obviamente no, ¿no? O sea, cada madre de familia, cada familia, pues quiere llevarse a sus hijos, los que sean privados de la vida, a casa. Y quienes tienen la esperanza de que sus hijos fueron reclutados forzadamente por el crimen organizado,
pues que se hagan estas redadas como en su momento se hizo en Tala, Jalisco, como en su momento se hizo en Ixtaxoquitlán, no, ¿dónde es? Bueno, por las cumbres de Maltrata en Veracruz, donde desmantelaron un narcorrancho de los Zetas y había 33 personas detenidas que la mayoría estaban forzadas, la mitad eran menores de edad y que habían sido secuestrados para ser adiestrados como futuros estacas y sicarios de los Zetas, ¿no? Entonces, quienes tienen esa esperanza dicen, bueno, pues vamos a forzar porque tengo la esperanza de que mi hijo pueda estar vivo. Y es créeme que es un esquema muy complejo y este desaseo de la fiscalía trato de ilustrar en uno de los capítulos porque no es nada más, encontramos a tu hijo o a tu hija, tenlo, como sea, llévatelo y entiérralo, no. Después de que se encuentra un cuerpo humano o una osamenta o restos óseos o fragmentos de restos óseos, el trabajo de identificación apenas empieza y muchas veces es tortuoso y por demás largo. Yo tengo un par de preguntas, pero no sé si... Alguien de acá quiera preguntar porque no tardan en hacerme por aquí la... Adelante, amigo. Yo tengo una pregunta. En este libro pues expones pues, estas 15 crónicas. ¿Has tenido algún problema o algún tipo de, no sé, amenaza o algo así por esto que tú esos temas tan fuertes que has tocado? Mira, en el caso específico de este libro, y digo, yo ya me la sé, a mí en el primer libro me tocaron algunas amenazas, traje escoltas ahí un semestre, medio año, pero hasta eso las amenazas fueron políticas. Yo escribí el libro El infierno de Javier Duarte, cuando Duarte todavía era gobernador. En el momento en que entró Duarte a la cárcel, pues yo mismo le dije a la Secretaría de Gobernación a nivel federal, el gordito ya está en la cárcel, ten tus escoltas, ya no los necesito. Al poquito tiempo caería su secretario de Seguridad Pública, Capitán Tormenta, ese era su clave, su apodo, ya te imaginarás qué clase de fichita era. Entonces yo ya a partir de ahí me curtí y empecé ya a agarrar colmillo de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. En el caso de estos testimonios, hay varias madres que a mí me señalaban de forma concreta, fulano de tal, de nombre tal, de apellido tal, con la clave el calaco, con la clave el Pokémon, con la clave los apodos que suelen circular en el crimen organizado, fue el que se llevó a mi hija o fue el que se llevó a mi hijo. Y yo le decía a la madre, y ese tal Pokémon, ese tal calaco, ese tal, el apodo que fuera, ¿dónde está? No, pues ahí anda libre. Le digo a la señora, oiga, ¿y usted sus investigaciones, quién lo protege? No, que tiene un amigo en la Marina, o tiene un amigo en la Fiscalía Regional y es el titular, o su contacto es el secretario particular de tal comandante o de tal fiscal regional. Le digo, mire señora, le digo, yo se lo digo con todo respeto y también por su seguridad y la mía. Si yo pongo tal como usted me lo está contando, cuando salga publicado primero en el periódico, todavía en aquel entonces no se visualizaba el libro como tal, mañana o pasado van a venir a levantarla a usted. Y ánimas de que a ver si la regresan o no. Y seguramente en 15 días vendrán por mí. Y yo me voy a llevar una tableada de menos. Y el susto de mi vida. Entonces, yo no es que me niegue a visibilizar su caso, vamos a manejarlo. Pero ahí la pelotita y la presión va hacia la autoridad. Podemos mencionar que es el crimen organizado, tal organización. Ellos ya pidieron el pudor. Les genera cierto golpe al ego o les genera cierta estatus que en la tele escuchen a Dresser, a Susana Oresti, a Javier Alatorre, a Ciro Gómez Leiva, el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, la familia michoacana. Les puede cuando les dices su nombre, apellido y su clave, porque entonces les calientas el expediente en la FGR o les calientas el expediente en la fiscalía. Entonces, cuando ha sido casos muy concretos, yo mismo les digo a las señoras, porque claro, digo, a ver, yo como periodista al principio no estaba preparado para esto. Yo cubría carnavales y fiestas patronales y fútbol, ¿no? Mi mayor tragedia era cubrir un huracán, una tormenta tropical. Entonces, cuando empieza esto, empiezas a aprender sobre la marcha y ya yo a la señora les sé decir, cuando me dan casos muy, muy concretos, alguna vez una me dijo, no, es que el fulano tal tiene su casita en tal colonia y todos los fines de semana va a esta discoteca y ahí están 2 patrullas cuidándolo y siempre pide 3 botellas de Bucanas y 2 de Moet. No, espérenme esos datitos de qué discoteca va y en qué colonia vive, a mí no me interesan y a usted tampoco tenía que interesarle, señor, al final del día creo que usted su lucha va por otro lado. Qué necesidad de poner en riesgo su integridad física y la mía. Entonces, es un tema de autocensura y que uno lo tiene que reconocer por necesidad.
porque al final del día no hay un reportaje o no hay un libro que valga tu vida. Eso yo lo tengo clarísimo. Y a estas alturas de la vida, andarle jugando al héroe, pues la verdad es que no. Entonces, una cosa es ser profesional y valiente y otra cosa es, pues, perdón, yo soy jarocho, es otra cosa es rascarle los huevos al tigre, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad, no? Perdón, pero nada más me interesa cómo de lo que comentó que usted cubría fútbol, deportes y eso, cómo era el brinco a algo tan diferente? Pues lo mencionaba hace rato en la intro, Omar, de que pues, uno no estaba acostumbrado. A ver, yo no sé, Omar, qué estaba haciendo en el 2004, 2003, cuando no teníamos la guerra contra el narco. Escribía sobre otras cosas. Sobre boxeo escribí. Escribía sobre boxeo. Yo escribía sobre los extintos tiburones rojos del Veracruz. Pero empezaron las ejecuciones, empezaron los colgados, los ensabanados, y alguien tenía que cubrirlas. Y en la facultad pues no llevábamos violencia 1 y temario violencia 2, no llevábamos semiótica de fosa clandestina, no llevábamos mapeo de las células criminales. Hoy se tendría que llevar para entender un poquito de qué va esto. Entonces, cuando empieza la violencia, pues de plano hubo varias colegas, varias compañeras, compañeros que decían, no, yo no quiero cubrir eso. Yo soy madre de familia, muy válido, muy respetable. No, yo no quiero cubrir eso porque mejor me salgo y que mi papá me busque trabajo en el gobierno, muy respetable. Yo no sé cubrir eso adelante. Entonces, yo mis primeros hechos de violencia los empecé a cubrir a los 21, 22 años, ¿no? Entonces, normalmente había dos. Mandaban al de guardia, el reportero de guardia a cubrir ese tipo de eventos. Cuando estaba en un periódico local, todavía no llegaba la revista Proceso. El reportero de guardia siempre era de 6 a 12 de la noche. Y la delincuencia normalmente ocupa la noche para delinquir. Entonces, cuando me tocaba guardia, pues me tocaba cubrir hechos de violencia. Y en otras redacciones agarraban de mandar al más pendejo. Entonces, también varias veces me tocó a mí. Y entonces, a partir de ahí, bueno, cuando te das cuenta que ya tu agenda pública es violencia, 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 corrupción, corrupción, dices, no, pues yo no puedo estar toda la vida cubriendo esto, o sí, pero pues hay que buscarle otro ángulo. Entonces, cuando entra el tema de desapariciones, cuando me llegan algunos casos de feminicidio que había que visibilizar para, pues no para evitar que volvieran a pasar, porque siguen pasando, pero algo había que mover dentro de nuestra sociedad, poquito o mínimo. O en el caso de desapariciones, yo me acuerdo antes cuando las primeras marchas de desaparecidos, los automovilistas, porque les bloqueaban la calle, la mentadera de madres y pinche gente huevona, váyase a su casa, y a sus hijos los levantaron por algo y todo, y no, ya no hay tanto esa indiferencia o ese desdén de que, espérate, o sea, tú atrás de tu automóvil lo vas manejando y tú atrás sí vas a llegar tarde al trabajo y te van a poner retardo, probablemente te descuenten el día, sí vas a llegar tarde a ver a tu novia, vas a llegar tarde a la función del cine, vas a llegar tarde a ver el partido de fútbol, ok, qué mal, pero vas a llegar. Y aquellas señoras que están marchando, que la están haciendo de pedo al Estado mexicano, pues tienen un dolor no calculable, no cuantificable, porque su tesoro no está en casa. Y ese tesoro probablemente esté en una fosa clandestina, ¿no?